Bien, entonces vamos a continuar desde donde nos habíamos quedado. Nada más déjenme. Ahí está. Ok. Bien, vamos a entrar ya a lo que es la etapa de muestreo y cuantificación. ¿Sí? La clase anterior habíamos terminado con lo que eran operaciones básicas sobre señales y clasificación de señales. Y ya en esta clase vamos a entrar a muestreo y cuantificación. Vamos a ver lo que es la conversión analógica a digital, el muestreo, la cuantización y la siguiente clase yo creo vamos a ver lo que es la codificación. Ahora, la conversión analógica a digital es un proceso que involucra al menos tres pasos. Estos pasos son primeramente el muestreo, que es donde discretizamos una señal continua en el tiempo, y luego viene la cuantificación, que es cuando discretizamos esa señal en amplitud. Finalmente viene la etapa de codificación, que es cuando convertimos esos valores de la señal en valores binarios que podemos almacenar digitalmente. ¿Sí? Entonces esos son los tres pasos de la conversión analógica a digital. Entonces vamos a verlos por separado. Vamos a ver primero el muestreo. El muestreo es cuando yo tengo una señal continua y la voy a discretizar en tiempo. Este proceso lo pueden ver como si tuviera yo una señal continua conectada a un cable y yo estuviera midiendo el valor de esa señal, es decir, mido cuánto es la amplitud de esa señal en cada instante del tiempo. Pero en lugar de tener valores todo el tiempo, lo que hago es abrir y cerrar el interruptor cada cierto tiempo para generar una lista de valores. Entonces, eso es un análogo a lo que es el muestreo. Para el muestreo voy a tener una señal x de t, que es continua, y de esta voy a tomar muestras cada k por t segundos. Esto me va a producir una señal x de n. ¿Sí? K es mi colección de valores, o bueno, de números naturales, que son del 0 hasta, hasta n, o sea, enteros, 0, 1, 2, 3, 4 hasta n. Y t pues va a ser mi periodo de muestreo, que va a escalar ese rango. La idea general es que yo pueda representar una señal continua como una señal discreta, es decir, pasar una señal con una cantidad infinita de valores entre un rango de tiempo dado a una señal que está representada como un conjunto finito de muestras entre un rango de tiempo dado. ¿Sí? Esa es la idea general. Ahora, vamos a empezar. Primero, para esta señal, díganme cuál es la representación de esa señal. O sea, cuál es la ecuación que describe esa señal unívocamente. Díganme. 4 por coseno de t. 4 por coseno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de esta señal? 1. Un hertz o el periodo pues también es un segundo, ¿sí? Entonces la ecuación de esta señal es 4 coseno de 2pi por 1 por t. ¿Sí? Esa es la frecuencia. Acuérdense que la frecuencia la vamos a manejar en frecuencia, perdón, la frecuencia la vamos a manejar en radianes por segundo, ¿sí? O nepers. Entonces es angular. ¿Puedes repetir la frecuencia, por favor? 1. O sea, si se fijan abajo, el periodo es 1, ¿sí? Entonces la frecuencia en hertz es un hertz, pero la frecuencia nosotros la vamos a manejar en radianes por segundo, que es 2pi por la frecuencia. En este caso, pues la frecuencia es 1, 2pi por 1, pues es 2pi. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Ahora, vamos a continuar. ¿Cuál es el problema si yo utilizo el periodo natural de muestreo? El periodo natural de muestreo, pues ya vimos que es con k igual a 0, 1, 2, 3, 4, así hasta n. Y pues ese periodo no me sirve porque si se fijan dónde caen las muestras o dónde caen los puntos de muestreo con respecto a la señal que estoy muestreando. Solo en las crestas.
Así es, solo en las crestas. Entonces, si guardo esos valores e intento recuperar la señal, ¿qué va a aparecer esa señal que muestre? Una línea recta en 4. Ujú. Va a aparecer una señal de corriente continua en 4 volts, con una amplitud de 4 volts. Entonces, el periodo natural del muestreo no me sirve. Para eso usamos T. Voy a usar T con un valor de 0.125 segundos. Entonces, mi periodo de muestreo, o bueno, mis puntos de muestreo ahora en lugar de ser 0, 1, 2, 3, pues van a ser 0 por 0.125, 1 por 0.125, 2 por 0.125, 3 por 0.125. Y ustedes díganme, ahora esa misma señal muestreada en estos puntos, ¿ya podría reconstruirla? Pues con poca precisión, pero sí. Pues ya podría reconstruirla, ¿no? Ya tengo más puntos para reconstruir la señal. Ok, entonces, ahora, ¿cuál es el proceso del muestreo? Ya que tengo mi periodo de muestreo definido, que es lo que hicimos aquí, lo que voy a hacer es tomar una de las funciones que estuvimos trabajando en clases anteriores, que es la función impulso. Si se acuerdan, la función impulso es la función que vale 1 en el instante 0 del tiempo y 0 en todos los demás instantes del tiempo. Es la que estamos viendo en este momento. Lo que voy a hacer es escalar esa señal por lo que valga mi señal continua en ese mismo instante del tiempo y luego voy a desplazar mi impulso unitario. ¿Cuánto? Pues lo voy a desplazar k por t segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor inicial de k? 0. T vale 0.125. 0 por 0.125, ¿cuánto es? Cero. 0. Entonces, mi primera señal pues es el impulso unitario en el origen, ahí en 0. Y voy a multiplicarlo por lo que valga la función original en el instante 0. ¿Cuánto vale la función original en el instante 0? 4. 4. Entonces, mi primera muestra va a ser una señal que voy a llamar x sub 0, que vale 4 en el instante 0 del tiempo y 0 en todos los demás instantes del tiempo. Esta es mi primera muestra. Luego voy a tener la señal x sub 1. X sub 1 es tomar el impulso unitario y desplazarlo hacia la derecha o retrasarlo k por t segundos. Ahora k ya no vale 0, k vale 1. Entonces 1 por 0.125, ¿cuánto es? 125. Punto 125. Y pues lo que voy a hacer es multiplicar lo que valga mi señal original por el impulso y pues me va a dar el valor de la señal ahí. ¿Sí? Y luego, ¿qué hago? Desplazo otra vez el impulso. Voy a tener ahora x sub 2. En x sub 2, ¿qué voy a hacer? Pues ahora k, que vale ¿cuánto? K ya valió 0, k ya valió 1, ¿cuánto va a valer k ahora? 2. 2 por 0.125, ¿cuánto es eso? Punto 250. Punto 250. Entonces desplazo mi delta, o perdón, mi impulso, punto 25 segundos, va a caer aquí y multiplico la delta, perdón, el impulso por lo que valga mi señal original ahí, y que va a ser 0. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y voy a hacer eso, lo voy a repetir hasta que tenga tantas muestras como deseo o hasta que tenga tantas muestras como se me permita en el sistema. ¿Se entiende lo del muestreo? Sí. Bien. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de esta ecuación. Cuando hablamos de la ecuación del muestreo para obtener una señal muestreada, yo digo que x de n, que va a ser una colección de señales, ¿sí? Si se fijan, acá cada una de estas que obtuve es una señal diferente, o sea, es una señal completa con valores en 0 y en todos los instantes del tiempo. Lo que voy a hacer es sumarlas y me va a dar esto. En realidad esta es una suma de muchas señales, que es lo que estamos viendo aquí como la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de lo que valga mi señal original continua, pero en los valores de k por t, o sea, en instantes discretos del tiempo,
multiplicada por por la función impulso desplazada k por t segundos. ¿Sí? Es lo que acabamos de hacer. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Bien, entonces si no hay preguntas, continuamos. Vamos a ver esto ahora con Octave o con MATLAB. Entonces métanse a la página del Classroom. Métanse a la página de Classroom. Y en la sección de trabajo de clase, en la semana 3, está un material que se llama scripts. Descarguen los scripts. Si no saben descargar un archivo zip, le dan clic. Ya que se les abra esta ventana, le dan aquí en los 3 puntos, abrir una ventana nueva. Y en esta ventana nueva que les sale, aquí ya pueden descargarlo. Nada más le dan aquí al icono de descargar. ¿Sí? Entonces los espero un par de minutos para que descarguen esos archivos. Descárguenlos, pónganlos en algún lado a donde puedan accederlos fácilmente. Y ahorita vamos a empezar a trabajar. Los espero un par de minutos. Inicien también MATLAB Octave. ¿En dónde dijo que estaban los archivos en el Classroom, profe? ¿En material de la semana 3? Sí, güey. Sí, güey, es donde dice scripts. Bien, entonces vamos a continuar. Déjenme iniciar Octave. Ahí está. Y pues ahora me voy a la carpeta donde vamos a estar trabajando. Bueno, donde yo voy a estar trabajando.
Y de los scripts que bajaron, vamos a trabajar pues obviamente con el que dice PDS-01. ¿Sí? Abro el PDS-01. Ahora este script, ¿para qué va a servirnos? Aquí lo que vamos a hacer es mostrar el error de muestreo. ¿Sí? Como no vamos a trabajar ahorita con señales reales, pues vamos a tener que conformarnos con asumir que una señal discreta con muchos puntos es como si fuera una señal continua. Entonces voy a definir los puntos para una señal y voy a decir que voy a tener 1000 puntos. Y voy a decir que esos 1000 puntos se van a distribuir en un segundo de tiempo. Voy a definir una señal que va a tener una frecuencia de 10 Hz y voy a definir mi periodo del tiempo, es decir, mi rango en X o mi rango en el tiempo, que va a ir desde 0 hasta un segundo en una milésima de segundo, ¿sí? O sea, va a ir en milisegundos desde 0 hasta completar un segundo. Y defino la ecuación de mi señal continua, que si se fijan, pues es la ecuación de la señal que teníamos hace rato, que es 4 por el coseno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. ¿Sí? Ahí está, esa es mi señal continua, entre comillas. Lo que sigue, pues es definir los puntos para los que vamos a hacer el muestreo. Y le voy a pedir al usuario que introduzca una frecuencia de muestreo. Voy a convertir la cadena de texto, que es lo que introduce el usuario, en un número. Y lo voy a guardar como la variable fs, que es frecuencia de sample o de muestreo. Luego voy a definir un rango de valores en x, pero ahora para la señal discreta, que igual va a ir desde 0 hasta 1 segundos, pero en lugar de milésimas va a ir en lo que yo le dé aquí a la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, si digo que la frecuencia de muestreo sea 10 Hz, pues aquí va a ir en décimas desde 0 hasta 1 segundo. O si digo que la frecuencia de muestreo sea en 100 Hz, va a ir en centésimas desde 0 hasta 1 segundo. Voy a definir los valores en Y para esta señal discreta y voy a decir que mi Y discreta pues es igual 4 coseno de 2pi por la frecuencia, pero ahora ya no por el tiempo, sino por n, que es mi rango de valores discretos. Y voy a reconstruir mi señal. Y de YR va a ser mi señal reconstruida a partir de las muestras que voy a obtener. Es decir, voy a interpolar con la función spline esos valores para obtener una señal continua. Luego voy a calcular el error de reconstrucción haciendo una resta simple entre la señal original y la señal que reconstruí. O sea, la señal que reconstruí se parece o no se parece a la señal original. Y pues ya nada más voy a graficar esto. Voy a mandar llamar una figura. Voy a generar una subgráfica dentro de la figura. Va a tener 3 filas, una columna. Y voy a definir la primera subgráfica, donde yo digo que voy a graficar en el tiempo la señal continua, en el tiempo discreto la señal discreta, y esta última la voy a representar como bolitas rojas. Voy a definir un límite en el eje X que va a ir desde 0 hasta la cantidad de segundos que definí, que es 1, y le voy a poner un título a esa señal. Voy a definir leyendas o marcadores para mis valores, para mis puntos de la gráfica, y voy a graficar la segunda figura, que va a ser en el dominio del tiempo continuo la señal reconstruida contra los puntos en el dominio discreto, e igualmente graficados estos últimos como bolitas rojas. Igual defino el límite de X, defino el límite de Y, le pongo título y ya nada más grafico el error. Entonces vamos a ejecutar este script. Voy a correrlo y aquí me pide que introduzca la frecuencia de muestreo. Mi frecuencia de la señal ahorita son 10 Hz. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo muestreo esa señal a 100 Hz. En la primera subgráfica tenemos la señal continua en azul y los puntos de muestreo en rojo. Entonces,
En la segunda figura, en la segunda subgráfica, tenemos la señal que se reconstruye en azul, es la señal reconstruida a partir de esos puntos. Pregunta para ustedes, ¿la señal reconstruida y la señal original continua son la misma? Sí. Abajo tengo el error de muestreo y pues puedo ver que es básicamente cero mi error de muestreo. Entonces, si muestré una señal de 10 Hz a 100, puedo reconstruirla de manera más o menos unívoca. Ahora voy a repetir el script y voy a muestrear ya no a 100, voy a muestrear a 50 Hz. Pregunta, ¿la original y la reconstruida son la misma? Todavía es la misma, pero hay más errores. Ujú. Habíamos dicho que para una señal continua, si tienen la misma frecuencia, vamos a considerar que son iguales. Entonces, como ambas señales tienen la misma frecuencia, vamos a decir que son iguales. Aunque sí, tenemos algo de error de muestreo. Si se fijan, ya empezamos a tener error de muestreo abajo. Voy a repetirlo y ahora lo voy a hacer a, digamos, 40 Hz. Bueno, 25 Hz. Pregunta, ¿la señal original y la reconstruida son la misma? No. Bueno, no. Ahí ya tenemos distorsión, ¿sí? Mi señal reconstruida, si se fijan, está distorsionada. Ya no es como la señal original. Aún así, como la frecuencia original todavía la puedo inferir de esas muestras, voy a decir que esa es una señal útil, ¿sí? Voy a decir que esa es una señal útil. Me aporta la información mínima que yo quiero de la señal original, que era su frecuencia. ¿Sí? Si no me puede aportar información sobre la amplitud, al menos me aporta información sobre la frecuencia. Y abajo pues ya ven el error de muestreo que se está dando, que es muchísimo. ¿Sí? El error de muestreo es la diferencia que hay entre la señal continua y la señal reconstruida. Eso es el error de muestreo. Voy a repetir la ejecución y ahora voy a mandarla a 20 Hz. Voy a muestrearla a 20 Hz. Pregunta, ¿la señal original y la señal reconstruida son iguales? No, es parecida. Pues lo que me interesa es la frecuencia y ambas tienen la misma frecuencia. Además, la amplitud, si se fijan, es básicamente la misma. Entonces, ambas señales son iguales. Yo puedo decir que son iguales. Tenemos error de muestreo, pero yo todavía puedo recuperar información de la señal original. Voy a repetir el experimento y ahora voy a muestrearla, digamos, a 15 Hz. Pregunta, ¿la frecuencia de la reconstruida es igual que la frecuencia de la original? No. 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 ¿Por qué? Porque aquí mi frecuencia de muestreo ya no me da para mantener el mínimo de información de la señal original que era su frecuencia. ¿Sí? A lo mejor puedo mantener su amplitud, pero pues la amplitud no es algo que me interesa la frecuencia. Y ya no pude reconstruir o ya no pude recuperar esa información. Entonces, por esto vamos a decir que cuando yo esté muestreando una señal, la frecuencia de muestreo mínima debe ser el doble de la frecuencia de la señal original. ¿Sí? La frecuencia de muestreo mínima debe ser el doble de la frecuencia de la señal original. ¿De qué frecuencia era mi señal original? Un hertz, ¿no? Mm, mm. De 10 Hz. De 10 Hz, así es. 10. Mi señal original es de 10 Hz. Bien, mi
señal original es de 10 Hz. Entonces, ¿cuánto debería ser la frecuencia de muestreo mínima según este criterio? Al menos 20. 20. 20. 20 o superior, pero 20 es la mínima para recuperar el mínimo de información, que es al menos la frecuencia de la señal. ¿Sí? Si tengo distorsión, al menos quiero la frecuencia. Todo por debajo de 20 Hz, pues va a hacer que se me pierda la frecuencia, ¿sí? Que es lo último de información que me importa. Esto es lo que conocemos como criterio de Nyquist, ¿sí? Este es el criterio de Nyquist que me dice, tu frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia de la señal original. Al menos el doble de la frecuencia de la señal original. Ahora, a la frecuencia mínima que cumpla el criterio de Nyquist la vamos a llamar frecuencia de Nyquist. Por ejemplo, si mi señal continua es de 10 Hz, ¿cuál es la frecuencia de Nyquist para esta? 20. Si mi señal continua fuera de 15 Hz, ¿cuál sería su frecuencia de Nyquist? 30. Si mi señal original tuviera una frecuencia de 35 Hz, ¿cuál sería su frecuencia de Nyquist? 70. 70, muy bien, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ok, vamos a continuar. Entonces, me regreso para acá y continuamos, ¿sí? Aquí está mi frecuencia de Nyquist. Este es el criterio de Nyquist y mi frecuencia de Nyquist pues va a ser el doble de la frecuencia de la señal original. Ahora vamos a ver otro efecto aparte del error de muestreo que se produce debido al muestreo, que es el alias, ¿sí? Vamos a abrir el script 2. Abran el PDS-02. Aquí igualmente vamos a tener, pero ahora 10.000 muestras. ¿Sí? Déjenme hacerles un... Vamos a tener 10.000 muestras para simular una señal continua. Vamos a tener un periodo de muestreo menor que va, bueno, un rango de muestreo menor que va a ser 0.2 segundos. Mi señal, voy a tener una señal original que es de 10 Hz y la voy a muestrear a 40 Hz. Pregunta, ¿esta frecuencia de muestreo cumple con el criterio de Nyquist? Sí. 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 ¿Cuál sería la frecuencia de Nyquist de esta señal de 10 Hz? 20. Entonces, 40 es mayor que 20, entonces sí cumplimos el criterio de Nyquist. Voy a pedirle al usuario que introduzca la frecuencia de otra señal, es decir, voy a producir dos señales, esta que va a estar fija a 10 Hz y otra cuya frecuencia el usuario puede determinar. Aquí pues igual voy a definir un rango de valores para el tiempo continuo entre comillas que va a ir desde 0 hasta el inverso de los puntos que yo defina hasta ajustar los segundos que se configuraron, que son 0.2. Y voy a tener mi señal original que es 10 coseno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Y voy a tener la segunda señal que es la que se va a producir con base a la frecuencia que yo voy a dar, ¿sí? Voy a muestrear ambas se van a muestrear a 40 Hz, ¿sí? Voy a tener aquí los valores de las señales muestreadas a 40 Hz y luego voy a reconstruir ambas señales a partir de esas muestras. Y pues voy a graficar todo, ¿sí? Entonces voy a correr el script. Me dice introduce la frecuencia 2. Entonces, por ejemplo, voy a poner yo una frecuencia de, vamos a decir, 100 Hz. Voy a poner una frecuencia de 100 Hz. Esta es mi señal fija de 10 Hz. Si esa señal la muestreo a 40, ¿la puedo recuperar? Que es esta de abajo. Sí. Sí. Ahora, si la señal de 100 Hz la muestreo a 40, ¿la puedo recuperar? No. No, porque no cumple con el criterio de Nyquist. Así es, no cumple con el criterio de Nyquist. ¿Cuál sería la frecuencia de Nyquist para esta de 100? 200. 200, así es, muy bien.
Entonces, como la estoy mostrando a 40, pues si se fijan, voy a tener nada más un puntito aquí, otro puntito acá, un puntito aquí, un puntito aquí. Y lo que va a pasar es que cuando mi sistema intente reconstruirla, ya sea un sistema computacional o un conversor digital analógico, cuando intente reconstruirla, pues me va a generar esta señal de abajo, que no es la señal de arriba. Si se fijan, al momento de reconstruirla, esta no es la de arriba. ¿Sí queda claro eso? Sí. Se está reconstruyendo otra señal. Esta señal senoidal que puede pasar por los mismos puntos que esta, se conoce como alias. ¿Sí? Este es un alias de esta. Ahora, si yo tengo esta señal de 10 Hz y la estoy mostrando a 40, pues está bien muestreada, ¿no? O sea, estoy cumpliendo con el criterio de Nyquist, ¿sí o no? Sí. Sí. Ahora, el problema es que aunque cumpla con el criterio de Nyquist, todas las señales que se muestrean tienen alias. Todas las señales que se muestrean tienen alias. Entre mejor las muestre, reduzco el alias. Pero siempre va a haber un alias. Entonces, voy a cerrar el script, voy a repetir la función. Y le voy a poner ahora un valor, digamos, de 50 Hz. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con 50 Hz? Tengo mi señal de 10, la muestro a 40 y me da esta. Tengo la señal de 50, la muestro a 40 y me da esta. ¿Qué pasa con estas dos señales? Las reconstruidas. ¿Son iguales? Son iguales. ¿Sí? Aquí tengo un problema. Esta señal de 50 Hz es un alias de la señal de 10 Hz si la muestreo a 40 Hz. ¿Sí? Aquí encontré un alias de esta señal de acá. Voy a repetir la simulación. Y ahora voy a darle, por ejemplo, 90 Hz. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿90 Hz también es un alias de 10? Sí. Así es, 90 Hz también es un alias de 10. O sea, si la de 10 la muestro a 40, va a tener un alias en 50 y un alias en 90. ¿Dónde más va a tener un alias? ¿Dónde creen que tenga otro alias esa señal? 130. Vamos a correrlo a 130. 130 es alias de 10 muestreado a 40. Sí, también. Sí. Así es, también 130 es un alias. Entonces, ¿cómo creen? O sea, ¿qué ecuación podrían inferir aparte de a partir de lo que hemos visto en este momento para encontrar otro alias? O sea, ¿cómo encontrarían el siguiente alias? Sumar la frecuencia de la nueva muestra, o sea, a la que se va a muestrear, que sería 40. Ujú. No, pero o sea, la frecuencia de muestreo está fija en 40. O sea, por ejemplo, quiero encontrar el alias 27. ¿Cómo encontrar? O sea, ya encontramos el alias 1, alias 2 y alias 3, que era a 50, a 90 y a 130. Esos son los primeros tres alias. Si quiero encontrar el alias 8, ¿dónde estaría? ¿Sería 10 más 8 por 40? Así es, sería 10 más k, que es un número entero, multiplicado por la frecuencia de muestreo. Es decir, mis alias... Sí, déjenme... Lo tengo con el tema oscuro. Bueno. ¿Alcanzan a distinguir el texto? Sí. Bien. Sí. Entonces, mis frecuencias de alias van a estar localizados en la frecuencia original más k veces la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Ahí está. Esta es la expresión que me da los alias. Entonces, como dice su compañera, si quisiera encontrar el octavo alias, ¿dónde estaría?
O sea, ¿cuál es mi frecuencia original? Eran 10 Hz. ¿Cuánto es mi frecuencia de muestreo? Son 40 Hz. ¿Sí? Y quiero encontrar el octavo alias. ¿Dónde estaría la frecuencia, la octava frecuencia de alias? Vamos a ver si es cierto esto. 170 Hz. 410 Hz. 410. A ver. 330. No. Ajá. A mí me salió 330. Sí, o sea, no 410, 330. O sea, 8 por 40, 320. Y 10 son 330. Entonces, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Sí, que está en 330. Vamos a correrlo. Y 330. Y, ya moví algo de acá. Ahí está. Entonces, 330 es alias de 10, muestreada a 40. Así es. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Mi primer alias, ¿dónde está? Otra vez, díganme dónde está mi primer alias. 50. En 50. Lo que queremos hacer es alejar tanto el primer alias como sea posible, o separar tanto los alias de mi frecuencia original como sea posible. ¿Cómo podría alejar el alias o separarlo tanto de mi frecuencia original como sea posible? ¿Qué tendría que incrementar? La frecuencia original. No, o sea, la frecuencia original no la puedo cambiar, es la de una señal que estoy midiendo. No le puedo decir a la señal, muévete más rápido porque yo tengo que muestrear. Tendríamos que mover la frecuencia de muestreo. Ajá, ¿qué tendrían que hacer? ¿Subirla o bajarla? Subirla. En este caso, subirla. Subirla. Por ejemplo, si yo subiera la frecuencia de muestreo, vamos a decir que mi frecuencia de muestreo ya no está en 40. Vamos a decir que la mando a 100. ¿Sí? Vamos a decir que la mando a 100. ¿Dónde estaba mi primer alias? Cuando era 40. 50. En 50. Entonces voy a meter otra vez la señal de 50 Hz. Y error. Y R1. Ay, moví algo ahorita en el texto. Ajá, ya no se murieron. No. Entonces 100, 50. Y ahí está. Si subo la frecuencia de muestreo hasta 50, ¿puedo reconstruir mi señal original de 10? Sí. ¿Ya 50 es un alias de 10? No. No. Entonces mi primer alias ya no está en 50. ¿Dónde estaría mi primer alias ahora? Si mi frecuencia de muestreo es a 100. O sea, mi frecuencia de muestreo la moví a 10, entonces a 100, perdón. Entonces K, que es 1 por 100 son 100, más 10 son 110. Entonces vamos a probar que de veras mi primer alias esté en 110. Vuelvo a correr el script y pues nos vamos ahora hasta 110 y ahí está. Mi primer alias ya lo moví desde 50 hasta 110, ¿sí? Entonces, entre más alta sea mi frecuencia de muestreo, este primer alias, que es la primera señal que me produce unas muestras por las que puede pasar mi señal original, o que es una señal que puede pasar por esas mismas muestras, como lo quieran ver, se desplaza. ¿Sí se entiende esto? ¿Preguntas hasta el momento? Todo bien. Bien, entonces dos criterios ya llevamos. Primer criterio, el de Nyquist. Frecuencia de muestreo mínima, la frecuencia de Nyquist. Frecuencia de Nyquist, el doble de la frecuencia original. Entonces mi frecuencia de muestreo debe ser
al menos el doble. Y no solo eso, mi frecuencia de muestreo debe ser tan alta como sea posible. ¿Para qué? Para desplazar o para separar tanto el primer alias como sea posible de mi frecuencia original. ¿Se entienden esos dos requerimientos? En todo caso, tendré que cumplir para ambas frecuencias, la segunda frecuencia y la primera frecuencia, tendré que cumplir con el criterio de Nyquist, ¿no? No, Para que se pudiera reconstruir las dos señales. no, es que la segunda señal no es una señal que esté tratando de reconstruir. La segunda, o sea, esta de acá, estoy tratando de encontrar una señal que sea alias de esta. O sea, no estoy muestreando dos señales, estoy tratando de encontrar cuál otra señal podría pasar por los mismos puntos y podría no distinguirlas. ¿Sí? Okay. O sea, el alias es cuando por los puntos a los que yo muestre una señal puede pasar otra. ¿Sí? Es decir, hay una frecuencia de muestreo. Bueno, para cada frecuencia de muestreo, para cualquier frecuencia de muestreo, hay una cantidad n de señales que pueden pasar por esos puntos y son indistinguibles. Aquí tengo las primeras dos señales indistinguibles que pueden pasar por estos mismos puntos. ¿Sí? Si se fijan a la izquierda y a la derecha, son los mismos puntos. Si esas dos señales pasan por mi sistema muestreador, ambas señales me van a dar el resultado de aquí abajo. ¿Sí? Entonces, ambas señales se vuelven indistinguibles. Esos son los alias. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay pregunta, continuamos. Bien, déjenme. Y bueno, este lo vamos a dejar pendiente. Y vamos a ver ahorita lo que es el resultado de muestrear una señal. Nada más permítanme un minuto. Permítanme un minuto. Y bien, continuamos entonces. Ok. Ahora, ya vimos cómo representar una señal en el tiempo continuo, que era, por ejemplo, en este caso, x sub a de t. Yo digo que es una señal cosenoidal con una amplitud de 3 y díganme, para esta señal, ¿cuál es su frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia de esta señal? 50. Así es, su frecuencia son 50 Hz, porque la frecuencia la expresamos como 2pi por la frecuencia, por el tiempo. Entonces, si aquí tengo pi y t, significa que este 100 ya fue el resultado de multiplicar 2 por la frecuencia. No se vayan a confundir con esto. O sea, aquí les ponen ya el 2 multiplicado por la frecuencia, pero la frecuencia está implícita aquí. ¿Sí? Son 50. Ahora, la pregunta importante. Vamos a ver cómo se representa esa señal. Entonces, tengo una señal x de t que está representada como 3 coseno de 100 pi t. Entonces, para esa señal, ¿cuál es su frecuencia otra vez? Díganme.
50 Hz. 50 Hz, muy bien. Entonces, para esa señal, ¿cuál sería su frecuencia de muestreo mínima? O sea, su frecuencia de Nyquist. 100. Así es, su frecuencia de Nyquist o su frecuencia de muestreo mínima, pues serían 100 Hz. ¿Sí? Ahí está. Esta la voy a poner como FN. Ahí está. Ahora, si yo muestreara esta señal a su frecuencia de Nyquist o a su frecuencia de muestreo mínima, ¿cuál señal sería la que produciría? ¿Cómo encuentro la señal resultante? X de n la voy a encontrar tomando el valor de la señal original, que es este, y pues lo único que voy a hacer es 2 por pi por la frecuencia, y todo esto, o sea, lo que voy a hacer es dividir la frecuencia original entre la frecuencia a la que la estoy muestreando ahorita. ¿Sí? Y vamos a decir que mi frecuencia de Nyquist es la frecuencia a la que la estoy muestreando ahorita. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Mi frecuencia discreta se vería así, sería 3 coseno, o sea, la amplitud pues no puede variar. Bueno, idealmente no puede variar, la función trigonométrica idealmente tampoco debería variar, entonces esto se va a quedar igual, lo que va a variar es lo de aquí adentro. ¿Sí? 2pi pues nunca va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es la frecuencia. ¿Cuánto era mi frecuencia original? 50. ¿Y a qué frecuencia la estoy muestreando? A 100. A 100. Y pues esto ya no por t, sino por n. Acá me equivoqué, este es n. Listo. Y ya. Así represento mi señal en el dominio discreto. Es decir, esta es mi señal discretizada. La puedo simplificar. 50 entre 100, ¿cuánto es? Un medio. Un medio. Así es. Entonces esto quedaría como 2pi por un medio de n. ¿Sí? Ahí está. ¿Y 2 por un medio cuánto me da? 1. Entonces esto me quedaría como 3 coseno de pi n. Listo. Esa es mi señal discreta. ¿Se entiende? Bien, ahora supongamos que mi frecuencia de muestreo no son 100, sino son, vamos a decir, 250. La muestreo a 250 Hz. ¿Cómo va a quedar mi ecuación discreta? ¿Qué cambia? La señal de muestreo. Ajá, entonces, ¿qué modifico? Pues acá abajo en lugar de 100 va a ser 250. ¿Y 50 entre 250 cuánto es? Un quinto. Un quinto. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar como 3 coseno de 2 por pi por un quinto de n. ¿Sí? Ahí está. Y pues 2 por un quinto, ¿cuánto es? 2 quintos. Entonces, pues aquí me va a quedar 3 coseno de 2 pi quintos por n. Y ya, esa es mi frecuencia, esa es mi señal discreta.
¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Entonces, por punto extra, para esta señal, supongan que la muestreo con 200 Hz. Encuentren la frecuencia, la función discreta o la ecuación de la señal discreta. Encuéntrenla. Y encuentren para esa señal muestreada a esa frecuencia dónde está su primer alias. Además, asuman que ahora esa señal la muestreo a 75 Hz. Entonces encuentren también la ecuación discreta. Y encuentren también el primer alias, un punto por cada una de esas partes. Frecuencia y alias, un punto para 200 Hz. Frecuencia y alias, otro punto para 75 Hz. Adelante. Profe, yo tengo la primera con 200 Hz. A ver, ¿qué resultado le da? Nuestra señal x de n sería Ujú. 3 coseno de un cuarto de pi n. Un cuarto de pi n, ok. Y nuestro primer alias sería 250 Hz. Muy bien, 250 Hz. Es su primer alias. Bien. Entonces, ¿qué equipos son? El equipo 6. 6. Barrera, Magallanes, Sarmiento y Villalobos. Sí. Bien, entonces equipo 6, punto extra. 6, 6, 5 y 5. Listo, falta una. Profe, Profe, no es. ya tengo la original, ¿no? otra y creo que la otra está equivocada. Ah, sí, entonces vamos a ver si. Yo Sí, tengo las dos. yo también tengo otros datos. Ok. Es 3 coseno de pi medio por n. Y el primer, A ver, vamos a ¿cómo verificar. se llama? ¿Alias? El primer alias son 250 Hz. La otra son 3 coseno de 3 pi cuartos por n. Y el primer alias son 125 Hz. A ver, entonces, me dicen que esta está equivocada. Vamos a ver, eran 200 Hz, ¿no? Entonces es 50 sobre 200. Y pues eso me va a dar 2 por 50, pues son 100. 100 sobre 200, sí, es un medio. Entonces, no, aquí no es pi cuartos. ¿Sí? Esto es pi medios. Sí, ahí está. Entonces, no, se regresan esos puntos. Listo, entonces compañero, ¿usted de cuál equipo es? El equipo 2. Equipo 2, muy bien, y aparte pues ya me dio la otra respuesta, entonces son un punto más para todos. Listo, equipo 2. Bien. Ah, pero son 2 puntos, sí. Listo. Bien, ¿se entendió esto? Sí. Bien. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? Para tampoco saturarlos tanto. Y la siguiente clase pues vamos a ver lo del teorema de muestreo pero extendido, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Bien. Ninguna, profe, todo bien. Ninguna, profe, gracias. Bien, si no hay preguntas pues entonces nos vemos el jueves. Pasen buena noche y descansen. Realmente gracias. Profe, que esté bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe. Por nada.